Albert Camus se preguntaba en El hombre rebelde si negar a Dios no suponía cuestionar la misma idea de la moral y la justicia. Llegamos así con Stirner y con Nietzsche al nihilismo, a la destrucción de la moral como última faz de Dios. No obstante, el nihilismo de Stirner se diferencia del de Nietzsche por su vitalidad y satisfacción. El autor de El único y su propiedad no se conforma con acabar con Dios, también quiere hacerlo con toda idea eterna. Estemos hablando del hombre de Feuerbach, del espíritu de Hegel o de su concreción histórica y política en el Estado. Dios sería una enajenación del yo, y todas sus formas y todos sus profetas no son más que distintas formas para negar al único que yo soy. El yo de Stirner nada tiene que ver con ningún absoluto. Se esfuerza el alemán en particularizarlo y darle forma real. La historia vendría a ser un esfuerzo para idealizar lo real y, a partir de Jesucristo, esa meta está lograda, por lo que empieza otra tarea, que es realizar lo ideal. Todo ello es para Stirner un intento de doblegar al principio único, vivo y concreto, en nombre de una serie de abstracciones: Dios, Estado, sociedad, humanidad. Incluso Stirner identifica el ateísmo con otra forma de devoción eterna, ya que sustituye a la deidad por el culto al Estado o al hombre. Esta visión de Stirner es objeto de muchas críticas, y también dentro del mundo libertario. Pero a pesar de ello, su obra se reedita una y otra vez, reconociendo el valor de su pensamiento, no de forma absoluta, sino como continuo contrapeso a una filosofía social nada abstracta y todo lo justa posible. Tomado de forma tajante, el pensamiento stirneriano es posible que esté más cerca de un liberalismo extremo, cuya noción de la libertad niega los vínculos sociales, junto a su visión del individuo aislado y motivado estrictamente por la utilidad, que del anarquismo. Por otra parte, las abstracciones y el sometimiento humano a ellas es algo objeto de plena crítica en las ideas libertarias. De ahí el interés de este autor. El egoísmo puede adoptar muchas formas, pero en continua tensión con los valores sociales y solidarios del ser humano. Nociones como fraternidad, al igual que el mismo concepto de amor, solo cobra sentido real en un ámbito de acción humana y en una praxis desarrollada por individuos particulares. La pasión destructora de Stirner, a diferencia de Bakunin, no produce un nuevo horizonte en el que todo esté por construir. Nietzsche, al contrario que Stirner, acepta el ateísmo como constructivo y radical, lo mismo que acepta con todas sus consecuencias el nihilismo y la rebeldía. Su rebeldía parte del Dios ha muerto para revolverse contra todo aquello que tiende a sustituir falsamente a la divinidad fenecida y acabar construyendo una filosofía del Renacimiento. Se suprime a Dios, desde luego, pero para fundar una nueva ética y valores inéditos. Tal y como dice Michel Onfray en su Tratado de Ateología, solo el ateísmo hace posible la salida del nihilismo. Albert Camus considera que el pensamiento de Nietzsche, como un espíritu libre, pretende destruir todos los valores fundados en ilusiones, siendo culpables de ellos tanto la religión como el socialismo. Una inteligencia lúcida debe superar el nihilismo pasivo gracias a un nihilismo activo. El hombre se libera de Dios y de las ideas morales que han conducido a la resignación y al conformismo. No tiene ya dueño y lo que se encuentra es la soledad en un primer estadio, pero asume ahora todas sus responsabilidades para construir un mundo nuevo. La verdadera emancipación supone aceptar nuevos deberes en un contexto de nuevos valores que representarán a su vez al nuevo hombre. La esperanza no está ya en un terreno sobrenatural. El pensamiento de Nietzsche lleva a la divinización del hombre y del mundo, pero nada que ver ya con lo religioso y sí con un mundo real y tangible. Huelga decir que el concepto de superhombre de Nietzsche parece más que inspirado en la obra de Stirner. Camus, en El hombre rebelde, considera la injusticia realizada con Nietzsche por su supuesta interpretación por el nacionalsocialismo. Lo que considera que es un pensamiento enteramente iluminado por la nobleza, ha sido pervertido hasta la extenuación gracias a un desfile de mentiras. Si el predicamento del superhombre dio lugar a la fabricación metódica de infrahombre, lo que Camus reclamaba era recuperar el grito desesperado de Nietzsche a su época: mi conciencia y la vuestra no son ya una misma conciencia. Es algo que podemos trasladar a nuestra propia época. No obstante, es posible explicar el crimen resultante del espíritu de rebeldía si no existe un proceso de purificación posterior. Ese proceso estaba presente en el pensamiento nietzscheano de una forma metódica. Si ello se olvida, la lógica de la rebeldía acaba exaltando el mal. Dicha exaltación no estriba en derribar ídolos, sino en el todo está permitido, decir que sí a todo, que puede acabar consintiendo el crimen. Este consentimiento adopta también otra forma, y es cuando el esclavo acepta la existencia del amo en lugar de resistirse al mal.
Recapitulando, Nietzsche representa la conciencia más aguda del nihilismo. Gracias a él, el espíritu de rebeldía salta de la simple negación del ideal a la secularización del ideal. La salvación pasa de un terreno sobrenatural a la realidad del mundo. Esta transformación del mundo implica una dirección que tiene que ser ahora humana. Nietzsche confiaba plenamente en la evolución y en el devenir. El autor de Así habló Zaratustra no es, obviamente, un pensador libertario, aunque hay que aceptar la gran importancia de este hombre en la historia de la inteligencia y de la libertad. Dentro del proceso positivo, constructivo de su pensamiento, puede haber una lectura libertaria, que a todas luces puede hacerle más justicia que muchas otras que han acabado justificando el crimen y el totalitarismo. Nietzsche, al igual que Stirner, era tremendamente crítico con el socialismo, y la historia les daría la razón entendiendo socialismo solo en sentido autoritario. Lo consideraba una especie de visión religiosa que continuaba confiando en la finalidad de la historia. Recordaremos que el anarquismo es mucho más que una corriente socialista, y entre las autocríticas históricas que podemos realizar está este hecho reduccionista, además de la constante asunción de otras teorías emancipatorias. No podemos ni debemos arrodillarnos ante ninguna abstracción, sobrenatural o terrenal, pero tampoco ante la historia.